minutos. Está de fiesta. Este equipo a las está 4:50 hablamos de fiesta. cumpleaños. Estamos muy contentos, pero especialmente agradecer es de nobles. Gracias, Jochi Santos. Gracias, Cristian Jiménez. Nadie por ser la inspiración. Yo jamás pensé que la vida me iba a situar al lado de mis dos maestros. Uno de periodismo, el otro de locución. Lo escuché hablar, yo era un niño de 4 o 5 años, él dirigía Radio Tricolor y le dije a mi madre, yo voy a ser cuando sea grande como ese periodista y como ese locutor. Gracias a la vida que nos regaló a José Luis Santos y a Cristian Jiménez, y están aquí, los dos son de sol y qué bueno. Felicidades, padre. Padre. Gracias. Pero qué poca vergüenza, señor McKinney. Bueno, tú le vas a responder. Tú le vas a responder. No, yo lo que quiero decir a Lea, que recuerde que tenemos la entrevista con Pancho Álvarez en 2 o 3 semanas. Y qué bueno la anotación que le hizo Pablo de que trabajó muchos años con su padre. Con don Papi Álvarez Castellanos, sí. Otro padre para mí. Otro padre para abuelo ti. nuestro. ¿Quién es mayor, Cristian o Pablo? Fuera de relajo. La pregunta ofende. Vamos a los comentarios. No. Esa pregunta Cristian, ¿quién es mayor? ¿Tú o Pablo? Pablo me lleva como 6 años. Radio Tricolor. Y ese mami. Radio Tricolor. ¿Dónde estaba esa emisora, Pablo? Radio Tricolor. Eso como Carlos Batista Matos, que en el 67 no, pero ¿desde dónde era transmitía Radio Tricolor? De Radio Comercial. Lo preocupante es que tú lo recuerdes y lo sepas. ¿De porque dónde? Era un niño precoz escuchando radio. Cállate, que es el problema tuyo, que tú mismo te matas como Chacumbele. Desde Baní. Eso es así, es ahí. Desde Baní. Matándose. ¿Qué? Que transmitía Radio Tricolor. ¿Desde Baní? No, desde la capital. Yo venía a San Carlos, donde mi abuela, de la mano de mi madre, ese niño caminando y oía esa voz. Esas dos voces atipladas. Esa apuñada. Y bien moduladas. Ay, qué mire, bueno. Dios te perdone, McKinney. Bueno, gracias. Tú sabes que te queremos. El tema de la reelección. Mañana está la Asamblea Revisora, se dan los toques finales y eso, de las cosas que uno no entiende, porque siempre que hay asamblea hay que dar retoque y pintar y todas esas cosas. Si eso está cerrado. No se recueste nadie mañana. Si eso está cerrado. No se recueste nadie mañana que se le dañe el traje, el flu. Sí, aspiradora. El síndrome del brochazo final. El síndrome de la pintura fresca. Bueno, pero están en eso y hay pruebas y todo eso. Por el otro lado, el Constitucional está convocando para las 5 de la tarde. Sobre eso es mi comentario. A conocer, bueno, no va a tocar eso para que tú lo asumas. Pero, bueno, esta versión, estos arreglos que se están planteando para poder hacer posible la reforma constitucional. De un lado hubo un acuerdo interno en el Partido de la Liberación Dominicana, después del levantamiento de un sector que encabezó el presidente de ese partido, Leonel Fernández. Hubo un acuerdo de 15 puntos que frustra muchas aspiraciones, limita el trabajo de mucha gente, que algunos 24 horas después de Danilo Jurar ya estaban en las calles en campaña por puestos diversos. Y eso crea una situación interna incómoda. Bueno, esta tarde veía, el ministro de Industria desiste de aspiración. Bueno, en el momento en que se hizo el acuerdo, aquí decíamos, al senador actual de Barahona le quitaron de encima al ministro de Industria y Comercio, porque evidentemente ese voto era sobre la base de una intuía una transacción política de ese nivel, y si el presidente Medina tiene todas las posibilidades de mantenerse en el gobierno, bueno, entre ministro de Industria y senador, por Dios, ¿verdad? Ahí no hay discusión. Entonces, se han dado muchos acuerdos
Saludo para Manegonte, acaba de hacer entrada acá. Tú sabes que en mi casa Apreciado Manegonte. hay una amiga de mi casa, ¿no? Que utilizaba mucho la expresión cuando iba a hacer como una celebración sencilla de cumpleaños para para sus hijas, los amiguitos de sus hijas. ¿Y qué tú vas a hacer para el cumpleaños de la niña? Vamos a hacer un parte bizcochito. Entonces el parte bizcochito lo recordé a propósito de las propuestas de acuerdo del parte bizcochito. O sea, hay mucha gente, hay mucha gente que ya no podrá ser diputado, regidor, alcalde, y hay que buscarle puesto, hay que buscarle un lugar. Presidente, yo tengo 2 años en campaña y yo no puedo. Entonces hay que recolocar a personas que estaban en la aspiración y que se entendían líderes en algunas demarcaciones y que irían al Congreso o a los cabildos, pero que ante el acuerdo interno ya no será posible. Y yo no quisiera pensar que el anuncio que hizo el cónsul de Nueva York, Eduardo Selman, hace unos días, del nombramiento de varios vicecónsules, tenga que ver con la recolocación de personas que ya no podrían aspirar a posiciones. Pero ese es el acuerdo interno. Pero está llegando el PRD, que hoy se habla de que Miguel Vargas daría la explicación. Participarían en un parte bizcochito. También. No. Que Miguel Vargas no diga. Un parte bizcochito. Que Miguel Vargas daría una explicación del alcance del acuerdo. Pero imaginemos que ese acuerdo también implique que se quedan los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces ahí a mí tendríamos 30 y tanto, otro más, además de cargos públicos. Bueno, pero ¿y dónde que vamos a colocar tanta gente? Vamos a volver en los desmontes que se han hecho en el servicio exterior y algunos a nivel nacional que no han sido, aunque no han sido tantos, que no han sido conocidos, a recolocar personas porque hubo un acuerdo en votos para la reforma de la Constitución y un pacto para ganar las elecciones. Hay que colocar toda esa gente en posiciones públicas. Uno no quisiera pensar que es así, pero cuando entonces uno ve la nota del Diario Libre diciendo que se estaría trabajando en la creación de 2 nuevas provincias para darle esas senadurías al Partido Revolucionario Dominicano, uno dice, bueno, pues nos estamos volviendo locos ya, y este es el colmo de transacciones que uno no sabe el nivel que tienen y los alcances que tendrían estas transacciones internas y externas que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Pero la verdad que es una situación para preocuparse, porque una de las cosas bonitas de este gobierno es que, bueno, había una serie de achicamientos en algunas áreas de gobierno, en otras se anunciaron y no se dieron, pero uno veía un poquito de más racionalidad en los recursos públicos, en los recursos humanos y en los recursos económicos en sentido general. Pero estas transacciones evidentemente que harán rodar toda esta situación. Yo no sé qué sería en el caso de Santiago, por ejemplo. Bueno. En Santiago, el sector de Danilo solo tiene como 4 o 5 candidatos, que eso sí que salieron temprano. Del sector de Fernández, yo no sé si hay aspirantes, pero debe haberlo. Pero ocurre que el actual alcalde, que ha sido un fracaso total, venía hablando con Miguel Vargas desde hace un tiempo. Entonces yo no sé si formalmente él volvió al Partido Revolucionario Dominicano. Pero si volvió al Partido Revolucionario Dominicano, ¿qué se haría en el caso del alcalde de Santiago? ¿Se le guarda como cuota del PRD? ¿Qué pasaría en un lugar como ese? ¿Con los votos de quién ganó? Esa es la pregunta. O sea, ¿con los votos de quién llegó a ser alcalde? De ese mismo.
O sea, si ganó con los votos del PRD, es del PRD. No necesariamente, acuérdate no que sé en cómo diablos. acuérdate que según el acuerdo original, el del PLD, el interno, los 15 el parte Bicochito 1, los municipales y están sujetos a encuestas. A las encuestas. Pero el del PRD no ha dicho, no lo conocemos. No sabemos parte Bicochito 2. Entonces, yo no sé qué va a pasar con perdón, con todos estos arreglos, algunos que trascienden, ese de 15 puntos. Ese se lleva de paro muchísimas situaciones, porque incluso plantea una segunda reforma constitucional. Diablo. Hoy hay como unos titulares. Hoy como que se ha soltado la hora loca de los titulares. Yo no he visto una cosa igual. Una cosa rarísima, pero sí, le atribuyen a Rubén Maldonado decir que este mismo mes hay otra reforma, desde que salgamos de esto. Yo lo quiero tomar como una broma o un error en la redacción de la nota, porque yo no imagino, por más satisfacción que le quieran dar a Fernández o le dieron al firmar los 15 puntos, que nos vamos a meter en unos días, esa yo no la creo, en una reforma para los candados a la Constitución, que el Golito Genao dice que podría resolverse con transitorios y sellarla hasta 2065, hasta las elecciones que terminarían en el 2070. Entonces, como que hay una serie de visión de anuncios y de futuro. vainas en torno a la reforma y en torno a los acuerdos que uno no sabe en qué vamos a quedar y cómo gobernaría el presidente que resultara ganador, que al día de hoy sería Danilo Medina, con todos estos acuerdos y amarres y dificultades, porque hay gente, repito, que aspira a diputado, ya no puede porque hay que dejar a Juancito Pérez Vidal, el amigo de Pablo, y ella no puede ir, entonces hay que buscarle colocación. Un diputado de ASUA renunció de inmediato porque él estaba apuntando en una dirección y a partir del acuerdo ya no tendría esa posibilidad. Entonces, yo no sé, todo esto al servicio de resolver temas de candidatura, de temas electorales, y cómo se sientan personas a la mesa y redactan 15 puntos y, bueno, la Constitución, la reformamos, es que esta no cabe ahora, no, pero la reformamos otra vez. Bueno, las autoridades terminan, no, el Congreso lo hacemos después. Deja tal cosa hasta el 20. Bueno, que ya los diputados tienen 10 años. No, que se aguanten los compañeros porque tenemos que garantizar eso. Así no. Así no. Bueno, viene mi turno. Porque yo tengo pinceladas que todas terminan en el mismo punto. Yo creo que nadie niega la popularidad del presidente Danilo Medina. Yo sé que él llegó con un checklist de las cosas que la gente consideraba que no se habían hecho correctamente en el pasado. Y también yo sé que la oposición atacó al toro que no era, entonces el toro que sí era le ha dado por la Santa Madre. Todo eso es cierto, pero si vamos a ser mínimamente objetivos, lo cierto es que Danilo Medina ha sido un buen presidente. Porque a la gente usted no lo puede comparar con el presidente de Suecia entre 1992 y 1996, sino que usted tiene que comparar a los presidentes con presidentes dominicanos. Y pienso que sí, lo digo muy honesta y sinceramente. Lo lamentable de todo esto es que precisamente por las cosas que están ocurriendo, no hay que ser un genio del análisis político para ver que vamos por muy mal camino. Uno lamenta mucho, en términos de la vida cotidiana de la gente, el hecho de que en la sociedad dominicana no exista
esa necesaria clase media de un 40% y sea apenas de un 10%. Porque cuando un país es tan pobre como el nuestro, cerca de la mitad de la gente no tiene que ver con el día a día, que van a modificar la Constitución o no. No, yo lo que tengo que tratar es que la policía no me mate. O sea, este es un país de sobrevivientes. Entonces, en un país donde hay quizás eso, un 5, un 8% de gente que dormimos en aire acondicionado, anda en un carro en buen estado, esa clase media que tiene tiempo para reflexionar sobre el país, es una clase media baja para arriba. Pero el país, a partir de esa ausencia de una clase media, donde hay una militancia ciudadana, presenta un escenario donde la clase política puede darse los lujos que se está dando en estos momentos la clase política dominicana y específicamente la clase más dominante. ¿Por qué está ocurriendo esto que es casi como una burla? Bueno, porque se puede. Cuando digo se puede, quiero decir no que esté correcto, sino que electoralmente nosotros tenemos la fuerza para eso. De repente estamos en un país donde un señor comienza con un bolígrafo. ¿Pero qué vamos a hacer? No hay cama para tanta gente. Ay, coño, pero Cristian, óyeme, te estoy llamando porque se nos olvidó cuando conversamos que se pueden crear 2 provincias más. Entonces, para llantar, vamos a ponerle Peña Gómez a una y Juan Bosch a la otra. Que yo le propongo que le pongan a Santo Domingo Este y Hipólito Mejía para que quede más bonito. Entonces, fíjense cómo... Eso. Ahora el del Partido Reformista... Ramón Rogelio. O sea, vamos a extenderlo hasta el 65. O sea, uno lo que va respirando una situación de burla. Entonces, a uno le duele porque el precio de todo esto, en la medida en que no hay cama para tanta gente y en la medida en que hay que complacer y agradecer a tanta gente lo que se está haciendo, muy posiblemente uno entonces vea en los hechos a un gobierno hacer lo que no había hecho e incluso hacer cosas que había hecho algún esfuerzo por mejorar, como tú mencionabas el caso de la Cancillería, por ejemplo, donde se ha indudablemente que se ha avanzado. Todo esto ocurre, señores. No, en términos, creo que había unos 800, 100 mil millones menos de la nómina. Se dieron unos pasos que había que, no lo que podríamos aspirar, pero la mejoría. Y objetivamente también hay logros diplomáticos muy importantes. Por ejemplo, esa visita del presidente reciente que fue organizada por Cancillería a la cumbre en Panamá. Sí. Eso fue un gol en todos los sentidos. Claro. O sea que hay cosas que sí se están trabajando muy bien. Ahora, mientras estamos hablando de esto, nosotros nos encontramos con el caso de Espaillat. De repente en Moca, en 3 meses solo digo uno en términos estadísticos, 5 asesinatos, pero de repente cerca de 20 en menos de 3 y subiendo. Bueno, pero también tú dices, pero ¿qué nos está ocurriendo? Bueno, esto es parte de la descomposición total que esto que está pasando aquí agrava, porque viene y se hacen estas cosas de escuchar los sectores y todas estas cosas. No, pero si no vamos al meollo del problema, no va a mejorar nada. Yo recuerdo, por razones profesionales tuve que ver con la época en que no creo que se haya recuperado mucho. En Santiago aumentó la violencia increíblemente. Entonces el problema es que la policía lo primero que hace es cambiar al incumbente, y no sé si creo que es en Moca, que van, pero uno por mes, una cantidad de directores de la policía en la provincia. Pero resulta que el meollo del problema no está ahí. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo vamos a modificar la Policía Nacional? ¿Cuándo vamos a acabar de una vez y por todas con la impunidad flagrante? Y todo el mundo sabe a lo que yo me refiero, porque todo el mundo sabe que hay una parte de las autoridades que tienen que ver, por ejemplo, un colmado que hace mucha bulla, se toma la acera y parte de la calle y hace una bulla increíble, pero la policía no hay manera de que se cierre. Bueno, averigüe qué ocurre. No hay que ser un periodista de investigación del New York Times para saber qué ocurre. Entonces, de repente, estamos en un país que ya viene de muchos problemas
que se van agravando y que casi todos o muchos tienen que ver con la falta del gobierno, del Estado, digo el gobierno porque administra el Estado, para imponer autoridad, para cumplir en algunos aspectos y para hacer cumplir las leyes. Entonces de repente estamos en una situación que Espaillat es solo una muestra, es una muestra. Miren cómo va su país, señor, mire cómo va. Vamos triplicando la tasa de asesinatos provinciales con relación a nuestra liga latinoamericana. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que estamos viviendo y lo que podemos vivir en los meses por venir, porque todo se resume a que no hay cama para tanta gente y, como bien explicabas, Cristian, si sencillamente no voy yo a ser el candidato a alguna facilidad ha de darme. Esa facilidad es un eufemismo para decir, de ese botín que es el Estado, a mí, que era una línea para diputado de Asua, de cualquier provincia, al otro que posiblemente iba a ser senador, al otro que... A mí hay que darme unas facilidades. Aquí hay gente... Hay que compensarme. La palabra es compensar que, a mí hay que no lo dice en serio. Sí. Ahora, habrá más de uno, pongo un ejemplo, que va a decir, señores, yo había hipotecado mi casa por 4 millones de pesos. ¿Y qué ustedes van a hacer conmigo? Eso yo lo he escuchado más de una vez en los últimos 20 años. Entonces, en definitiva, nosotros estamos que para lo que alumbramos apagaditos es que lucimos. De repente nos encontramos con una situación de vulnerabilidad institucional y no hemos visto nada. Lo peor de todo es que uno, por lo menos a corto plazo, no ve una lucha política más o menos equilibrada, sino que, fruto de muchas cosas, esto está mucho a poquito, y eso es sumamente preocupante. Pero cuando usted vaya a quejarse de lo mal que anda el país institucionalmente en inseguridad ciudadana, lea los titulares del día de hoy y me entenderá. Cambio fuera, Mauricio.